Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Durante toda mi vida de ministro que he compartido el Evangelio, he visto enormes satisfacciones. He visto cómo vidas son cambiadas, y esto es la recompensa que yo puedo ver con mis propios ojos. Como jóvenes que han estado metidos en algún pecado, droga o lo que sea, de repente Dios toca sus vidas y ellos son transformados. Y esa vida empieza una nueva criatura, un nuevo sendero. Pero lo que no ellos se les explica es que tienen y deben ser entrenados en un sendero de discipulado. Es un camino de entrenamiento, es un camino que van a caminar por fe y ser guiados por el Espíritu Santo. Déjenme tomar con ustedes la referencia de Saulo de Tarso, que está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo de Tarso era un hombre religioso, un hombre irreprensible, una educación extraordinaria que él había tenido, educado a los pies de un hombre conocido como Gamaliel, que era un verdadero maestro en la palabra. Pero todo eso era totalmente inútil en la vida del Espíritu. Pero cuando Dios lo toca y lo derriba, este hombre tiene una experiencia en su interior. Es tanto que el fuego de Dios que cae sobre su vida, que él empieza a predicar el Evangelio. Y cuando empieza a predicar el Evangelio, las pruebas que a él se enfrenta son difíciles. Y por consecuencia, puede ser que haya un desánimo. Y es como dije, allí es cuando la gran mayoría de los cristianos modernos del día de hoy es donde fracasan. Ellos retroceden, ellos regresan, ellos se dan cuenta que la vida cristiana no es fácil. Y cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando los amigos le abandonan, cuando las circunstancias donde él controlaba dejan de ser, entonces muchos dejan sus manos en el arado y las sacan de ahí y regresan hacia su propia vida. Y lo que se conoce es como cristianos tibios, que sencillamente viven de lunes a sábado en el mundo, pero el día domingo ellos levantan sus manos y cantan canciones. Pero la vida de un discípulo no es así. Definitivamente la vida de un discípulo es una vida separada, una vida apartada, una vida consagrada para Dios. Su vida ahora está con una convicción plena que le pertenece a Dios. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 26, Saulo llega a Jerusalén. Y dice que cuando él llega a esta iglesia en Jerusalén, ahí es donde en ese momento habitaban la mayoría de los discípulos. Dice que él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Mire, esto es lo que le pasa hoy a una iglesia. Hay gente que está convertida, que ha tenido una experiencia genuina, real con Dios, y cuando ellos llegan a la iglesia, ellos piensan que los van a recibir con los brazos abiertos, pero no es así. A medida que el discípulo se va metiendo en la iglesia, se da cuenta que los que están ahí son gente de barro, son gente que también tiene sus problemas. Y por supuesto, cuando él quiso entrar y llegaba a las reuniones, entonces le tuvieron miedo. Este es un problema que existe en el día de hoy. Cuando aquellas personas que son recién convertidas las tenemos con cierto temor. ¿Por qué? Porque pensamos que de alguna manera ellos pueden aprovechar o a lo mejor no estamos claros de su conversión. Los discípulos lo empezaron a rechazar a Saulo. Cualquiera se pudo haber ido de ese lugar. Definitivamente cuando vio el rechazo Saulo de Tarso y dijo, pero miren, si yo he tenido la experiencia, Cristo se reveló a mí. Pero ellos no le creían, le tuvieron miedo. Ellos dudaron de que Saulo hubiese sido un discípulo. Y como dije, ahí es cuando la mayoría de personas dicen, la iglesia no tiene amor, la iglesia es otra cosa, y empiezan a medir o a esperar que la iglesia tenga unas reacciones diferentes hacia la persona que acaba de llegar. Pero como la conversión de Saulo había sido tan genuina, Dios permite que haya un hombre llamado José, que le llama Bernabé, cuyo significado de ese nombre es hijo de consolación.
Dios manda a un hombre a la par de este muchacho Saulo, que de alguna manera cada vez que salía del culto se sentía desanimado, solo. A lo mejor venían pensamientos del diablo que le decían: mira, y esos son los cristianos, ¿te das cuenta cómo te tratan? Quizás la experiencia que tuviste no fue real. Y empezaron a martillarlos sobre pensamientos contrarios a la fe. Por eso es que ahí Saulo de Tarso empieza a sentirse desanimado, pero hay un hombre llamado Bernabé, que es el hijo de consolación, que Dios se lo manda. Y dice el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Seguramente Pablo iba ya totalmente desanimado y dijo: quizás me regreso otra vez mejor a la sinagoga. A lo mejor yo creí que la vida cristiana era amor, que pudiésemos tener, compartir, a lo mejor me iban a invitar a testificar, pero me doy cuenta que no. Me doy cuenta de que los mismos discípulos que anduvieron con Jesús ahora me están rechazando. ¿Dónde está el amor que predican? ¿Dónde está el amor que en alguna manera ellos deberían de tener? Y Saulo empieza a desanimarse. Saulo empieza a caminar de regreso. Y hay un hombre llamado Bernabé que le pone el brazo encima y le dice: no, hijo, ven, seguramente no te han entendido, pero déjame hablar con ellos. Dice en la Biblia que tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Dios permite que Bernabé se le acerque a Saulo, y gloria a Dios por eso Bernabé que hay en las iglesias, que tienen ese discernimiento y sobre todo que tienen el amor por los nuevos que van llegando a la iglesia y que se dan cuenta que son niños espirituales, pero que necesitan el que nosotros les aceptemos y que además que tengamos la confianza para que ellos puedan crecer en la obra del Señor. ¿Cuántos Saulos de Tarso hemos desperdiciado? ¿Cuántos hemos rechazado? ¿Cuántos les hemos dicho: no, vete aquí, vete de aquí? Y ellos van con una verdadera experiencia, con genuino corazón, con sinceridad de corazón. Pero ahí está Bernabé. Y dice que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos, dice, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es lo que es la iglesia. La iglesia tiene que producir vida, y esa vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Saulo de Tarso, ahora los discípulos lo están tomando, pero gracias a Dios por un Bernabé, gracias a Dios por este hombre de consolación que va y fortalece al débil y lo trae otra vez al rebaño y permite que este hombre pueda crecer en el evangelio. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Por tanto, hermanos míos, necesitamos clamar a Dios por esos Bernabé que Dios pone en las iglesias y permite que aquellos hombres que Dios está enviando a la iglesia puedan crecer, alimentarse de la palabra y ser entrenados en una vida de discipulado, porque solamente así es como crece el reino de los cielos. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.